Bueno, estábamos situados, fíjate tú, las dos culturas, digamos que son, bueno, junto con la romana, ¿no?, más importantes en esta tierra en la que vivimos, los cristianos y los musulmanes, en este ten con ten que tiene esta historia que tú nos cuentas, que está el amor por medio. Desarrollanos un poquito cuál es digamos la línea argumental, por supuesto dejando siempre el interés para que el que quiera se lea esta novela, que no crean ustedes, lo de los 2 años, no crean ustedes que Nerea lo ha dicho lo ha dicho por gusto. Es que la novela tiene, ¿cuántas páginas tiene? 3 deditos de grosor por lo menos. Sí. Es de la... Estamos hablando de las páginas, tiene 541 páginas, que escribirse 541 páginas yo creo que tiene un mérito increíble, ¿no? Desarrollanos un poquito hasta dónde se pueda leer. Hasta dónde se pueda leer, ¿no? Es un thriller, ¿no? Sí. No digo quién es el asesino al final, ¿no? Venga. Bueno, pues entonces... Es broma. Bueno, en realidad, yo creo que las 541 páginas de las que estábamos hablando, yo creo que lo que resumen o quieren acoger es la historia de Sevilla prácticamente desde la llegada del rey Fernando con su hijo Alfonso, el que sería después Alfonso X el Sabio, hasta comienzos del siglo XIX. En esta novela hay un telón de fondo que es el mundo del ajedrez y yo creo que venía muy bien a colación para esta historia esa llegada de Alfonso X el Sabio, del rey Fernando, esos 2 años de asedio a la ciudad, y el rey Fernando y Alfonso X el Sabio eran muy amantes del ajedrez. Y yo creo que se plantearon esa toma de la ciudad de Sevilla como una especie de partida de ajedrez. Así es como yo lo veía. Ellos iban con la Virgen de las Batallas, que era su reina particular, iban con el que luego sería don Remondo, el primer obispo de Sevilla, y luego estaba la otra parte, ¿no?, la parte árabe, con 2 torres, la Torre del Oro, la Torre de la Giralda, defendiendo su ciudad, y me pareció toda una partida de ajedrez. Y así es como se plantea, ese es el telón de fondo del Elefante de Marfil. Una partida de ajedrez que se deja inconclusa desde el siglo XIII hasta comienzos del siglo XIX. Mientras tanto, pues una familia, como estábamos hablando, arranca esas 3 generaciones de una familia que tiene una imprenta en Sevilla, porque además Sevilla en aquella época tenía muchísimas imprentas, estaban en lo que es ahora la Avenida de la Constitución, que antes era la calle Génova, plagada de imprentas, y una imprenta real, que es la que aparece en El Elefante de Marfil, la de la viuda de Haro, que fue la que contó en verso cómo fue el desastre del terremoto en la ciudad de Sevilla, y eso es totalmente real, ¿no? Entonces, es verdad que los personajes son personajes, bueno, yo los siento muy reales porque han vivido conmigo durante 2 años, son personajes inventados, pero el fondo, lo que viven, lo que les sucede y lo que acontece en la Sevilla de aquel momento es totalmente verídico. Y de hecho por eso hablaba de esa cierta novela de costumbres, ¿no? Porque cuento dónde se enterraba a la gente cuando en Sevilla no había un cementerio, o cómo se iluminaban las calles, o cómo se recogía la basura, o qué es lo que pasó en el 1800, que hubo una terrible epidemia de fiebre amarilla y no supieron de qué manera solucionar todo aquello, ¿no? Entonces yo creo que es una novela que mezcla muchísimos géneros y que por eso pienso que ha supuesto pues como una especie de hándicap para mí en lo que he hecho hasta ahora dentro del mundo de la literatura. La ciudad de Sevilla, lo mismo que otras ciudades andaluzas, ¿no?, pasa con Granada o con la propia Córdoba. Son ciudades novelísticas, ¿verdad? Donde además no eres la primera escritora que pone sus ojos en la ciudad de Sevilla para escribir o desarrollar una novela aquí, ¿no? Incluso grandes escritores a nivel internacional han basado sus obras, o por lo menos la han recreado. Algunos con más, digamos, en fin, con más... ¿Estamos hablando de Dan Brown? Sí, bueno, algunos con algún más exactitud que otros, inventándose muchas cosas o demostrando que la conocían poco la ciudad, ¿no? Sí, pero es que además, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Pérez Reverte también. Pérez Reverte también, bueno... Sí, pero Pérez Reverte ejerce casi. Claro, ¿no? Claro. Ese sí y además yo creo que es un enamorado. Claro, sabe dónde pisa, ¿no? En el caso de Dan Brown estaba un poquito más perdido. Anda despistado. Pero de todas maneras, Sevilla yo creo que es una gran desconocida y me he dado cuenta mientras escribía El Elefante de Marfil. ¿Sabes lo que le pasa a Sevilla, Luis? Que es tan bonita y hay cosas tan grandes, bonitas, que resulta que las cosas pequeñas, bonitas, no las vemos. Y muchas veces pasamos por su lado y no las vemos de verdad.
Y hay muchas de las cosas que están dentro de la novela y que a lo mejor me comentaba alguien y yo iba a verlo y yo decía, pero eso cómo puede ser, si yo he pasado por allí, no he visto tal cosa o tal otra. La Plaza del Triunfo, precisamente, yo he pasado 1000 veces, hasta que no me dijeron lo de aquella plaquita en la que se cuenta la historia. Claro, porque todo el mundo se cree que lo del triunfo es el triunfo de la Inmaculada, que es la imagen que aparece en el túmulo al final, ¿no? Arriba, ¿no? Sí, pero al final nadie lee la placa de mármol y es más, una vez que está en la novela y lo cuento y digo lo que pone exactamente en la placa, me viene la gente, me llama y me dice, pues yo estaba buscando y no la encuentro. Y no lo ven. Pero, por ejemplo, al lado de la Puerta del Perdón hay como un cartelito, una ventanita con un cartel pequeñito en el que pone avisar por aquí al sacerdote en el caso de que haya un muerto a deshora para darle los santos sacramentos. Y de verdad que si no te lo dicen... Y está al lado de la Puerta del Perdón, al ladito de la Puerta del Perdón. Entonces hay 1000 cosas en la ciudad es tan deslumbrante en todo lo que tiene, que las pequeñas cositas se nos pasan y pasan desapercibidas. Porque a veces quizás yo creo que uno de los méritos que tienen este tipo de libros, es un poco la vocación, ¿verdad, Pilar?, que tiene este programa, es mostrar desde la anécdota, muchas veces, o situando un acontecimiento, contamos la anécdota y ahí situamos históricamente el momento histórico, ¿no? En este caso, bueno, tú sitúas una historia que es pues una historia de ficción, pero la sitúas y haces una descripción, como bien dices, de una Sevilla de una época que desde el punto de vista histórico nos sitúa muy bien, nos marca muy bien o nos fotografía muy bien, digamos, cómo era la vida social de aquel momento, ¿no? Sí, sí. Y además es que el periodo que narra la novela, que como te decía, comienza en 1755 hasta, comienzos, un poquito bien entrado el 19, ese periodo tiene muchas cosas que ocurrieron en la ciudad, porque como te comentaba estaba lo primero, ¿no? El desastre del terremoto, cómo afectó a la ciudad, pero también estuvo una terrible inundación de la que también se hicieron crónicas y las imprentas de la ciudad hicieron muchísimos ríos de tinta. También está en 1800 esa epidemia de fiebre amarilla que diezmó la población de Sevilla de una manera increíble. Y bueno, está la llegada de los franceses, la Constitución de Cádiz, la Guerra de la Independencia. Un montón de cosas ocurrieron en aquel momento que no solamente sirven para que el novelista, diga pasó esto o pasó aquello, sino también para que la psicología de sus personajes se vean afectadas, ¿no? No es lo mismo una persona que vive, como es ese arranque de la novela, ¿no? Una persona muy encorsetada que ha vivido toda la vida como muy metida dentro del qué dirán y comportándose como debe de comportarse o como le dicen que debe de comportarse, y de repente el desastre del terremoto cambia su vida porque dice, bueno, me he salvado de estas, a partir de ahora aquí hay como... Sí. Entonces yo creo que cada una de las cosas que ocurren, el momento histórico que tú eliges para narrar, pues afecta también mucho a la psicología de tus personajes. Oye, yo me planteo